Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a todos, en especial a los que nos visitan. Y viendo el desarrollo del culto, pensaba yo que ya no es necesario predicar, porque ya hemos vivido en carne propia, hemos experimentado, hemos practicado lo que es estar unido al cuerpo. Y le doy gloria a Dios a eso porque ha sido magnífico. Hemos hecho hoy lo que estamos llamados a hacer: congregarnos, estar en una sola voz adorando al Señor, compartiendo nuestras alegrías, nuestras cargas en las acciones de gracia, y de eso se trata. Y eso me hizo recordar en una de las sesiones de primeros principios que una hermana preguntaba que cómo respondía ella cuando alguien le decía ¿por qué tú vas a la iglesia si Dios está en todos lados? ¿Para qué tú tienes que ir a buscar a Dios para la iglesia? Y es interesante, ¿no? Y es maravilloso entender que Dios no mora aquí. Dios no está en estas cuatro paredes. Dios no está en este altar. Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros no venimos para acá a buscar a Dios, porque Dios está en nosotros. Nosotros venimos para acá en obediencia, ¿verdad?, al Señor, para cumplir su palabra y para compartir con la familia de la fe, que como dijo la hermana Garlet, es la familia por la eternidad. Entonces esa es la función de nosotros estar hoy en este lugar. ¿Aló? ¿Aquí? Creo que aquí está mejor. Entonces, ese tipo de pensamientos, como el que esa persona le planteó a la hermana, tiene que ver mucho con lo que vivimos actualmente, que es la era del individualismo. Ahorita el mundo promueve todo lo que tiene que ver con la independencia y la autonomía de las personas. La gente quiere ser independiente, quiere hacer todo por sí mismo. Y entonces escuchamos frases como: tú eres tu prioridad, cree en ti mismo, piensa en ti mismo, tú eres perfecto, esa es tu vida, vívela como tú quieras. Entonces, y eso es algo que cada vez se está haciendo como más profundo, ¿verdad?, más arraigado. Y el que piensa de forma colectiva quizás es visto como anticuado, porque ya como que están cambiando en el mundo las normas sociales, ¿verdad? Ya no es tan importante el nosotros, sino el yo. Entonces, ¿ustedes creen que eso pueda pasar en la iglesia? Que haya esa exaltación del yo o ese individualismo. No que deba pasar, sabemos que no debe pasar, ¿verdad? Pero podría pasar o pasa. Sí pasa, ¿verdad? ¿Alguien me pudiera decir algún ejemplo de cómo vemos nosotros el individualismo dentro de la iglesia? ¿Quién se anima? Ajá. Ok. Muy bueno, ¿verdad? Tremendo. ¿Alguien más? Ok. Así es. Yo anoté algunas por acá. Lo que importa es mi relación personal con Dios. Mucha gente aplica eso. No, es que yo tengo una relación personal con Dios. Yo no me congrego porque yo estoy en comunión directamente con el Señor, o me congrego con la radio, con la televisión. También yo estoy en búsqueda de mi milagro, o estoy en espera del cumplimiento de mi promesa, mía de mí. Y otra que es muy frecuente: si yo no voy a la iglesia no afecto a nadie, y ni siquiera nadie se va a dar cuenta que yo no fui. Y quizás la más peligrosa de todas es: mi pecado me afecta a mí, no afecta a nadie más. Y bueno, vamos a ver en el día de hoy que todas estas cosas van en contra de lo que el Señor enseña. Y hay algo que es muy importante, que también es una verdad, que nosotros debemos cultivar una relación personal con el Señor. Porque la salvación es personal, ¿verdad? La salvación no se hereda, la salvación no se transfiere, la salvación no se pierde. Pero por eso nosotros debemos desarrollar una relación personal con Dios.
De hecho, dice que esa debe ser nuestra prioridad, amar a Dios con todo nuestro ser. Dice Mateo 22, 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces vemos que el Señor resumió toda la ley en amarás a Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu corazón, es decir, con todo lo que nosotros tenemos. Pero el Señor, cuando pronunció esas palabras, no se quedó allí. Ahí no terminó. Luego dice, y el segundo es semejante, es decir, que es tan importante como el anterior. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos que nuestra relación con el Señor tiene como dos dimensiones. Una dimensión personal, que es mi relación con el Señor, que yo la cultivo a través de la palabra, a través de la oración, pero también tiene un sentido colectivo, un sentido comunitario, que es lo que nosotros hacemos aquí, reunirnos. Pero no se trata solo de reunirme con una gente que cree lo mismo que yo creo, porque si no, se fuera un club. A todos los que les gusta el tenis van para el club de tenis. O a todos los que saben jugar dominó van y se sientan a jugar dominó, ¿verdad? Somos muy diferentes a eso. Sino que nosotros estamos unidos por lo que creemos, pero con un propósito. O más bien con dos propósitos. El primero es que demos testimonio al mundo, ¿verdad? Porque el Señor nos dio una misión, hacer discípulos, ¿saben? Ok. Y dice Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, que el que nosotros estemos aquí es un testimonio para el mundo, ¿verdad? Y también la otra función de que nosotros nos reunamos en torno a nuestra fe es que proclamemos la gloria de Dios. Dice Romanos 15, del 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánime, a una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, glorificando al Señor a través de nuestros cantos, de nuestra adoración, de nuestras acciones de gracias, a través de la enseñanza. Y por esa razón nosotros nos reunimos aquí. Entonces por eso el Señor estableció la iglesia, para que nosotros cumpliéramos eso. Y entonces vemos que en la iglesia hay personas de diferentes orígenes, de diferentes contextos, con personalidades diferentes, con habilidades distintas, con caracteres distintos, pero como se ha venido hablando el día de hoy, el Señor nos unificó como un solo cuerpo. Y eso es para que nosotros lo glorifiquemos y cumplamos su misión. Para mí este tema fue excelente, porque como médico, mi labor es todos los días ver el cuerpo y analizar el cuerpo por dentro, porque soy radiólogo. Y muchas veces cuando voy a preparar la prédica me cuesta buscar las ilustraciones, pero aquí lo que sobró fue ilustraciones, porque bueno, es un tema que conozco. Entonces hoy vamos a ver, a la luz de la Escritura, en 1 Corintios 12, del 12 al 26, ¿qué es eso o cómo es eso de que nosotros estamos unidos al cuerpo y cómo eso evidencia que nosotros tenemos una vida transformada? Entonces busquemos allí 1 Corintios 12, del 12 al 26. Primera de Corintios 12, del 12 al 26. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que es el Espíritu Santo el que nos hace pertenecer al cuerpo y que nos pertenecemos unos a otros. El Espíritu Santo nos hace pertenecer al cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Y vamos a leer el 12 y el 13 que dicen, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Al principio parece un trabalengua, ¿verdad?, del cuerpo. Pero bueno, vamos a desmenuzarlo. Lo primero que tenemos que ver es el contexto. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué tiene tanto énfasis Pablo en hablar de la unidad? Lo que pasa es que en esta carta, dirigida a la iglesia de Corinto, esta era una iglesia que tenía poco tiempo de haber sido establecida, aproximadamente un año. Pablo escribe esta carta desde Éfeso para llevársela a los corintios. ¿Por qué? Porque ahí en esa iglesia estaban sucediendo muchas irregularidades, que Pablo le habían llegado las noticias. Hermano, en todo tiempo las noticias vuelan. Eso ahí no había internet, no había redes sociales, pero eso llegaba. Así fuera en camello. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Algunos miembros se creían más importantes que otros. Algunos se creían más religiosos que otros. Algunos pensaban que los dones que tenían eran más importantes que los dones que tenían los otros. Y a algunos no les importaba si ofendían a alguien con su actitud. No, porque es que yo soy mejor que tú. Entonces Pablo en este capítulo 12 lo primero que hace del 1 al 11 es hablar acerca de los dones espirituales. Y al final dice de qué se trata la unidad de la iglesia en relación a esos dones espirituales. Entonces allí lo que hace es la comparación de la iglesia con un cuerpo. Y dice, el cuerpo tiene muchos miembros, y así es, el cuerpo humano tiene aproximadamente 200 huesos, 650 músculos y 79 órganos. Es muchísimo, ¿verdad? Y si nos vamos a nivel microscópico, millones y millones de células, desde la punta, decía una profesora mía, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Millones de células. Todas estas piezas se engranan de una forma perfecta, porque es una creación de Dios, para formar a un ser humano. Entonces, así mismo sucede con la iglesia. Cuando nosotros creemos, recibimos la salvación por medio del Señor, esto nos une a Cristo. Y hoy se ha dicho mucho que Cristo es la cabeza y nosotros formamos o pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no es un Espíritu Santo para mí, un Espíritu Santo para la hermana, un Espíritu Santo para usted. Es el mismo Espíritu, ¿verdad? Allí lo dice, a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu. Entonces es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ya ahí vemos que a pesar de que seamos muy diferentes o que los diferentes órganos del cuerpo sean distintos, hay algo que es en común. Tenemos el mismo Espíritu. Y Pablo lo repite en Efesios 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ese espíritu vive en cada uno de nosotros y es algo que tenemos en común. Así usted se compare con cualquiera. No, yo soy diferente. Para empezar, yo soy hombre y ella es mujer. Yo soy feo y ella es bonita. Pero tenemos algo en común, ¿verdad? Que es ese espíritu. De la misma manera, también en ese pasaje habla del bautismo. Y el bautismo que nosotros practicamos es un testimonio externo de lo que ha sucedido internamente, ¿verdad? Es una proclamación pública de nuestra fe y de que nosotros estamos identificados con la familia de Dios. Y de hecho, cuando nos bautizamos, pasamos a formar parte de la familia de Dios, que es la iglesia. El bautismo indudablemente tiene una connotación corporativa y no debe ser administrado sin la intención de incorporar a la persona a una iglesia local. Yo siempre le decía que primeros principios nos ha marcado, hermano. Yo les ponía a los hermanos un ejemplo. Bueno, vámonos y predicamos en el Malaver. Ajá, predicamos. ¿Usted creyó? Sí, bueno, Dios lo bendiga, chao. Esa no es la intención, ¿verdad? O bueno, digamos que tenemos un baldecito ahí.
Venga, hermano, usted creyó, inmediatamente hay que bautizarlo. Venga, lo bautizamos y váyase. No, ¿verdad? El Señor estableció, se ríen, pero pasa. Tenemos que hacer el trabajo completo y dentro de ese trabajo es bautizar. ¿Para qué? Para que sean añadidos a la iglesia donde van a formar parte del cuerpo. Si no, estamos haciendo el trabajo incompleto. Entonces no deberían una persona ser bautizada sin ser incorporada a una iglesia local. Esto debería suceder bajo el contexto de una iglesia local. Y vemos que eso fue lo que ocurrió en Pentecostés cuando Pedro dio su primer discurso. Eso es Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Increíble, ¿verdad? Entonces, también Pablo dice allí que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o sean esclavos o libres. Ahí él está utilizando unas categorías, o eres judío o eres griego, o eras esclavo o eras libre. Eran muy marcadas allí las diferencias sociales, ¿verdad? Y bueno, en realidad, aún en la actualidad somos diferentes, no todos venimos del mismo sitio, no todos hacemos las mismas cosas. Y la iglesia no escapa de esto. Tenemos nuevos creyentes, creyentes maduros, creyentes que son tímidos, como yo, o creyentes que son elocuentes. Tenemos liderazgo, tenemos membresía. Pero todos son miembros, ¿verdad? Entonces vemos que la iglesia está compuesta con personas con un trasfondo diferente, con unos dones diferentes, con unas habilidades diferentes. Y muchísimas veces esas cosas son las que hacen que la iglesia se divida. Porque bueno, yo me voy a juntar generalmente con el que es igual a mí, con el que se parece a mí, con el que hace las cosas igual que a mí. Y eso era lo que estaba pasando en los corintios. Los que hablaban en lengua se sentían superiores a los que tenían un don que quizás era menos visible. Pero como hemos venido a decir, nosotros tenemos algo que nos hace iguales a todos, que es la salvación a través del sacrificio del Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Y es en ese punto donde la iglesia, como un cuerpo, como cada uno de los miembros, haya la unidad. Y más allá de cualquier diferencia, de cualquier división, eso es lo que nos debe mantener a nosotros unidos, ese sacrificio del Señor. Dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Entonces allí nos pertenecemos unos a otros, somos miembros unos de los otros. Cada miembro está unido orgánicamente a los demás, y más adelante vamos a ver que esa unión no es por casualidad. Como en el cuerpo humano, todo está unido porque cumple una función. Y vamos a ver que nos necesitamos unos a otros. Entonces, hermanos, solamente es por la gracia de Dios que nosotros fuimos salvos, que nosotros nos bautizaron y fuimos añadidos al cuerpo y compartimos el mismo Espíritu Santo y compartimos la misma fe. A pesar de esa vida que nosotros tengamos diferente, a pesar de esos antecedentes que nosotros tengamos. Creo que es una exhortación o una reflexión para que nosotros no dejemos que nuestras diferencias sean lo que nos separen, sino que busquemos o entendemos que la unidad está en ese espíritu que mora en nosotros, en creer en ese Señor que dio la vida por nosotros y que nos hizo iguales. Porque todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. Y ahí no dice hermano mayor, hermano del medio, hermano menor, todos somos iguales, ¿verdad? Porque el Señor no hace acepción de personas. Entonces, hermanos, valoremos este momento, como les decía al inicio. Este es el momento que nosotros dedicamos a compartir con ese cuerpo, a formar ese cuerpo, a nutrir ese cuerpo. Y muchas veces estamos aquí y cuando termina el culto nos damos la vuelta y vámonos partida. Y no sé cómo se llama mi hermano, no sé cómo está mi hermano. Entonces es importante que tomemos aunque sea unos minutos y nos acerquemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y uno ve aquí y uno siempre ve las mismas personitas juntas sentadas. Porque bueno, es tu hermanita que tú quieres, que tú conoces, pero todos somos hermanos. Entonces hagamos más intencional
esa necesidad de juntarnos, de conocernos todos. Así que los reto a que no se vaya hoy tan rápido, sino que se quede unos minutos y acérquese al que no conoce, preséntese, hable con el hermano, es necesario. Seguimos adelante. Y también nosotros tenemos que saber que alguien que forma parte del cuerpo debe entender que cada miembro del cuerpo es necesario y que nos necesitamos unos a otros. Cada miembro del cuerpo es necesario y nos necesitamos unos a otros. Entonces seguimos leyendo, vamos a pararnos en el 14, ubíquese allí. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Entonces, continuamos con el trabalengua. Sigamos desmenuzando. Como no soy ojo, no soy del cuerpo. El ojo está rebelde. Bueno, como yo no canto, yo no formo parte de la iglesia, porque yo lo que quiero es cantar. No es así, ¿verdad? Entonces vemos que aquí Pablo nos habla de la importancia, y no solamente de la importancia, sino también la necesidad de la pluralidad y la diversidad de los miembros. Porque está hablando de diferentes partes, ¿verdad? Entonces, lo primero es que es plural. Una iglesia no es una persona. Ya hablamos de que una persona tiene una relación personal con el Señor, pero una persona sola no conforma la iglesia. Y la verdad que si una persona no se congrega, no ha entendido lo que significa formar parte del cuerpo. ¿Cómo va a formar parte del cuerpo si no está en el cuerpo? Si a mí me quitan un dedo, ya eso no es de mi cuerpo. Se perdió. Y a los pocos minutos no me lo pueden ni siquiera amputar, ¿verdad? Entonces así mismo pasa. Si usted no se congrega, no está formando parte del cuerpo. Dice el pasaje también que Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Eso está en el versículo 18. Entonces, como cristianos tendemos a cometer dos errores. Primero, sentirnos demasiado orgullosos de nuestras habilidades o jactarnos de nuestras habilidades. Hermano, y esa habilidad o ese don que usted tiene no es que usted es bueno, es chévere o estudió mucho y la tiene. Es que el Señor se la dio. Porque los dones son un regalo inmerecido del Señor. Dice, entonces no podemos jactarnos. Dice Filipenses 2:3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No, ¿verdad? No, yo no le voy a hablar a mi hermano Nelson. Mentira, Nelson. Tampoco debemos pensar, ese es el primer error, creernos mejor que otro porque yo tengo una habilidad que yo creo que es mejor que la del otro. Pero está el otro extremo, pensar que como miembro yo no tengo nada que ofrecerle a la congregación. Y hermanos, Dios le dio dones espirituales a cada uno. Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero no, es que yo soy muy viejo y ya yo no sé, a mí se me olvidan las cosas. No, yo soy un muchacho que yo no sé ni hablar, entonces ¿qué voy a estar yo? Yo no tengo nada que ofrecerle. O no, es que yo no sé mucho de la Biblia porque yo estoy empezando. Nosotros mismos nos ponemos límites, ¿verdad? Para poner al servicio lo que somos para el Señor.
Y Pablo le decía allí a Timoteo en 1 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quizás usted es nuevo creyente y no sabe mucho de la palabra, pero su conducta va a hablar por usted. Y esto se aprende, pero la conducta también se desarrolla. Entonces, yo le decía a mi gente de primeros principios que el solo hecho de congregarse, de venir a la clase, de asistir a las actividades de la iglesia, ya eso te hace parte del cuerpo. Y estás sirviendo y estás usando tu don. Estás siendo enseñado y probablemente más adelante vas a enseñar. Estás siendo enseñado para enseñar. Y con la filosofía educativa que nosotros tenemos, no solamente aprenden ustedes, aprendemos unos de otros y hasta el facilitador también aprende. Entonces ahí está, así se puede poner en práctica. Ya va, hermanos, que yo me pierdo aquí. Ok. Todos los miembros de la iglesia somos necesarios. Lo dice Pablo ahí en el 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. La cabeza y los ojos son lo más visible, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Pero imagínense sin pies o imagínense sin manos. Muchísimas cosas no pudieran hacerse, ¿verdad? Entonces, cada parte del cuerpo tiene una importancia. Pero también es necesario que seamos diferentes. Porque si todos fueran ojos, imagínense el cuerpo puros ojitos como en las caricaturas. Un muñequito de puros ojitos, no es posible, ¿verdad? Igualmente pasa acá. No todos pueden ser maestros, porque si todos fuéramos maestros, ¿quién enseña? O, por ejemplo, si todos fuéramos pastores, ¿quiénes serían las ovejas? O si todos fueran músicos y todos estuviéramos tocando, no sería una iglesia, sería una orquesta sinfónica. Entonces es necesario, ¿verdad?, que cada quien cumpla funciones diferentes. Y todo esto, hermano, evita que haya en la iglesia esa división y discordia. Y vemos ahí en el contexto, en la iglesia de los Corintios, que Pablo les dice, si usted va a hablar en lengua, tiene que haber alguien que interprete. Si no, cállese, ¿verdad? Entonces era necesario que uno ejerciera su función, pero que el otro ejerciera su función para poder aprovechar, para que pudiera hacer de provecho lo que le tocaba hacer en la iglesia. Entonces, en este punto, yo quisiera preguntarle, ¿qué será más importante, el cerebro o el corazón? ¿Qué será? ¿Podría el caso el cuerpo vivir sin alguno de estos dos órganos? No, ¿verdad? Si el corazón se para, paro cardiorrespiratorio. Y si el cerebro se muere, muerte cerebral. Esas son las frases que siempre usan en las películas. Igual, no vamos a ser tan extremos. ¿Qué sería de la mano sin los dedos? ¿Y qué sería de los dedos sin la uña? Eso tiene su función, es una función protectora, ¿verdad? No para comérsela. Entonces, hermano, lo que les quiero hacer ver es que cada parte tiene una función, por muy pequeña que sea. Y lamentablemente, esa función se hace más visible cuando alguno de esas partes o de esos órganos fallan o no funcionan adecuadamente. Lamentablemente allí es que nos damos cuenta de lo necesario que es que las cosas funcionen adecuadamente. Entonces, hermanos, no se sienta usted menospreciado o excluido, no se autoexcluya, porque si usted creyó en el Señor y usted está en los caminos del Señor, usted tiene una función. Como decía la hermana Grisel, que Dios nos ayude a descubrir cada uno de los dones que el Señor nos ha dado y a ponerlos en práctica. A veces lo sabemos, pero nos da miedo, o nos da pereza, o no lo queremos aceptar, o no, es que eso no es. No, eso es, porque si el Señor le está diciendo, eso es. Tampoco nosotros deberíamos jactarnos ni creernos más por que ejerzamos alguna función. Quizás las funciones que están aquí al frente puedan pensarse que son más importantes, pero no. El Señor dice en Mateo 20, 26, 27, que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre nosotros será vuestro siervo.
Entonces, que Dios también nos ayude a tener ese espíritu de siervo y a tener la humildad. Y en fin, así sea usted que se crea poco o se crea mucho, que el Señor lo lleve a tierra y nos ayude a poner todo lo que nosotros somos al servicio de Él. Amén. Por último, pero no menos importante, es necesario que nosotros sepamos que la unidad como miembros de la iglesia nos hace respetarnos, protegernos y ser empáticos con nuestros hermanos. La unidad como miembros de la iglesia nos hace respetarnos, protegernos y ser empáticos con nuestros hermanos. Vamos a buscar el versículo 22 de 1 Corintios 12. ¿Listo? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tremendo, ¿no? Entonces acá vemos en la primera parte, hay 3 palabras. Débiles, menos dignos y menos decorosos. Entonces, cuando revisamos en el cuerpo, los órganos débiles, lo voy a nombrar algunos: el cerebro, el hígado, el páncreas, el corazón, los pulmones. Si ustedes han visto ese órgano en un animal, usted le hace así con la mano y se desintegra. Pero son los más importantes para que el cuerpo funcione, ¿verdad? Son súper necesarios para que el cuerpo funcione. Sin embargo, usted agarra un hueso, un músculo, y es difícil, necesita un cuchillo o una sierra para picarlo. Pero, ¿cuál es la función de ellos? Proteger a los más débiles. Entonces vemos el cerebro, lo protege el cráneo. Los pulmones y el corazón están protegidos por la caja torácica. Entonces, así mismo pasa en la iglesia. Por ejemplo, un anciano que pudiera considerarse con menos fuerza y vitalidad que un joven, puede aportar muchísimo dentro de la iglesia con su sabiduría y experiencia. Entonces debemos valorarlo, ¿verdad? También debemos tener paciencia con aquellos miembros quizás débiles en la fe, que sean creyentes nuevos o creyentes inmaduros, que ha pasado. Y allí nosotros debemos proteger más y cubrirlos, ¿verdad? Y enseñarlos. No, ay, este hermano es un pasado, mira lo que dice, mira lo que hace, no. Entonces también dice que en el cuerpo hay zonas que son menos dignas. Y esas zonas que son menos dignas, digamos, que son aquellas que producen mal olor. La boca, las axilas, el ano. Pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos pendientes de hacer el aseo diario de eso, ¿verdad? Y gastamos un dineral comprando pasta dental, cepillo, jabón, desodorante, papel higiénico. Y también están las zonas que son menos decorosas, que evidentemente son los genitales. Y también nosotros nos esforzamos, si somos decentes, en cubrir, ¿verdad?, nuestros genitales externos. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo con esto? Que cada persona tiene un valor, independientemente que sea menos decoroso, que sea menos digno, tomando esa explicación que dijimos aquí. Todos somos dignos, ¿verdad? Pero tomando la explicación de lo que estamos hablando de los órganos dignos. Entonces, no importa la condición de la persona, no importa la antigüedad que tenga, no importa la posición que tenga en la iglesia, todos tenemos ¿qué? En común lo mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Señor, miembros unos de otros, y todos somos iguales. Entonces, dice en el versículo 4,
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Como ya lo hemos dicho, pues es como para tener un equilibrio. También dice que los que son más decorosos no tienen necesidad de cubrirse quizá. Entonces, allí lo vemos, debe existir un equilibrio. Quizás los que son menos débiles cuidan, protegen a los más débiles. Y los que son más débiles respetan a los que son más fuertes, ¿verdad? Entonces, eso nos hace que se fortalezca la unidad. Entender esto, como lo he dicho ya anteriormente, hace que haya armonía y que nosotros busquemos brindarnos esa honra y protegernos. Y Pablo lo dice en Efesios, en donde también habla de este tema, dice, él estaba desde la prisión. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense en las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Allí lo tenemos, ¿verdad? Eso resume mucho de lo que tenemos que hacer. El amor y la paz. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros como hermanos, miembros de la familia de Dios. Entonces, este pasaje termina diciendo que debemos preocuparnos los unos por los otros. Si un miembro padece, todos se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Cuando en el cuerpo algo falla o hay un dolor, eso afecta al resto del cuerpo. No podemos decir que no. Yo puse un ejemplo aquí. Si usted se golpea el dedo chiquito del pie, ¿quién no se ha golpeado el dedo chiquito del pie contra el mueble? Y ahí usted ve estrellitas, ahí se afectan los ojos, eso le da un corrientazo por todo el cuerpo. Aunque sea unos segundos, usted está ahí privado, ¿verdad? Eso se ve que afectó a todo el cuerpo. Ahora, hay otro ejemplo más serio que es la sepsis. ¿Han escuchado ese término? Que está séptico, agarró una sepsis. Eso es que en algún sitio comenzó una infección. Y nosotros decimos sepsis, punto de partida, por ejemplo, respiratorio. La persona tenía una neumonía. Y esa infección que estaba localizada, como dice la gente, se riega y comienza a afectar a los demás órganos y sistemas. Entonces, sí, la falla o el dolor de un miembro nos afecta a nosotros también. Si un creyente sufre, todos sufrimos. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Pablo dice también en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, en este punto, nosotros tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿qué hacemos cuando otra persona es honrada? ¿Nos alegramos? O quizás puede haber un sentimiento de celo o de envidia. Estos sentimientos son contrarios totalmente a lo que el Señor nos está llamando, ¿verdad? Entonces, revisemos eso. ¿Qué pasa cuando otro es honrado? ¿Qué pasa cuando otro es felicitado? ¿Qué pasa cuando otro tiene éxito? Y que Dios nos guarde de nosotros sentir celos, rencor, envidia. Bueno, yo quisiera. Por otro lado, ¿qué pasa cuando una persona está sufriendo? ¿Cuál es su actitud? ¿Es indiferente? ¿No le importa? O sea, ser loco, como dice uno. ¿Qué hacemos ante el sufrimiento de otro? Hoy fue muy palpable durante las acciones de gracia. Vimos muchas acciones de alegría, pero también vimos muchas de tristeza. Pero no solamente, ay, pobrecito el hermano, sino también que el hermano pueda sentir que usted está allí, que usted es empático. Por eso hablamos de ser empáticos con los hermanos. Una llamada, un mensaje, una visita, una oración, una palabra de consuelo. Eso también nos hace parte del cuerpo. Eso también nos muestra de que nos preocupamos unos por otros. Que Dios nos ayude, hermanos. Pónganse de pie. Que Dios nos ayude a poner estas enseñanzas por obra. Y bueno, creo que hoy nos llevamos dos retos. Un reto individual y un reto colectivo, como iniciamos hablando. Individualmente, usted debe entender que es parte de este cuerpo. Y la mejor manera de entenderlo es cumpliendo la función que Dios le dio. Desde congregarse, desde venir a las actividades,
desde incluirse en las actividades de formación que nosotros tenemos en la iglesia, poner sus habilidades al servicio de la iglesia, descubrir su don para también ponerlo al servicio de la iglesia. Esa es la única manera que nosotros como miembros del cuerpo ayudamos a los demás y edificamos la iglesia. Por otro lado, tenemos un llamado colectivo, que es conocernos, amarnos, respetarnos, cuidarnos y ser misericordiosos unos con otros. Más allá de nuestras diferencias, más allá de aquellas cosas que nos separan, tenemos un vínculo perfecto, que es el amor de Dios que nos salvó y ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a orar, pero usted se va a dar vuelta y va a buscar un hermano que usted no conozca o que usted no hable mucho con ese hermano, sin pena. Aquí ya aquí el Señor habló a través de esta enseñanza. Entonces usted busque un hermano que no conozca mucho y usted, si no sabe el nombre, le va a preguntar que cómo se llama. Hermanos, y los que son miembros asiduos, busque a alguien que no venga tan frecuentemente. Que nadie se quede solo. Entonces, aquí a la gente le gusta un bochinche. Pregúntele a ese hermano cómo se llama, cómo está y si tiene algún motivo de oración. Y vamos a orar los unos por los otros. ¿Sí? Orar los unos por los otros. Adelante. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por sumarnos a formar parte de tu cuerpo. Gracias, Padre, porque tú, según tu voluntad, nos hiciste hijos tuyos y hermanos unos con otros. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor, porque tu plan es perfecto, porque no solo nos hiciste para glorificarte a ti, sino para que también mostremos, Señor, que estamos unidos como un cuerpo, Padre, contigo como cabeza, Señor. Gracias, Padre, porque formamos parte de ese cuerpo. Y aunque somos diferentes, con necesidades diferentes, con problemas diferentes, con cosas diferentes que dar, hay algo que tenemos en común. Así no tengamos más nada en común, Señor, pero tenemos en común ese sacrificio que tú hiciste y esa fe en ti, Padre, que nos dio la salvación, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre. Gracias porque a través de Él somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que a pesar de nuestras diferencias podamos amarnos unos a otros como tú pides, Señor, que nos amemos. Y que juntos edifiquemos la iglesia, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos tenido esos sentimientos de individualismo, de apartarnos, Señor, de tu cuerpo. Y ayúdanos a sumarnos cada vez más, Señor, a tu iglesia, Padre. Motívanos, Señor, cada día más a formar parte de tu cuerpo, a ayudar a nutrirlo, Señor. Cada uno de forma individual aportando lo que debemos, Señor.
Ayúdanos a ser sensibles uno con las necesidades del otro, Señor. Y a que podamos ayudarlo, Señor. Ayudarnos unos a otros, escucharnos unos a otros, exhortarnos cuando sea necesario, Señor. Bendito eres, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Síguenos ayudando, Señor, a tener una vida transformada, una vida que te agrade a ti y que sea reflejo de ti en todas las cosas, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de reunirnos en torno a ti, Padre. Para ti sea la gloria, la honra y este aplauso de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.